Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él es Emmanuel, Dios en medio de nosotros, en medio del hombre. Bien, quiero recordarles que hemos venido hablando un tema que está en Proverbios capítulo 26, versículo 2, donde declara que ninguna maldición viene sin causa. Toda maldición tiene un porqué de estar allí. Y el primer tema que nosotros hablamos fue el tema de los engañadores. Una persona que engaña entra en una maldición. También mencionamos el tema de el que se rehúsa a bendecir a una persona en necesidad. Hace 8 días estuvimos hablando del tema de la idolatría y hoy quiero tocar un tema que es bien importante y es lo que tiene que ver con guardar o poseer objetos que tienen una maldición, de tenerlos en nuestros hogares, en nuestras casas o aún cargarlo con nosotros. Y quiero que miremos el texto que está en Deuteronomio en el capítulo 7, del versículo 25 al 26. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Aquí declara que hay cosas que normalmente en el mundo son utilizados o para tener prácticas de ocultismo que tuvieron que ver con pactos de brujería, de hechicería, que fueron rezadas o sobre las cuales se ejerció alguna forma de ritual espiritual. Y el Señor declara, esa clase de cosas no las puedes traer a tu casa porque te van a traer una maldición. Dice allí, para que no seas anatema. Recordemos que esa palabra anatema es maldito, algo separado de Dios, que puede traer una gran maldición a mi hogar, a mi casa, algo que es aborrecible, que es detestable en el reino de Dios. Eso tiene que ver con la palabra anatema. Dice, del todo la aborrecerás, la abominarás precisamente por eso, porque es anatema. El mundo del espiritual es un mundo complejo, es un mundo extraño, pero es un mundo también muy agresivo. Recordemos que Jesús declaró en un texto que el reino de los cielos sufre violencia. En el reino de los cielos hay una violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. O sea, las personas que tienen una dedicación al Señor, personas que son conocedoras de lo que pasa en el mundo del espíritu y que son consagradas y persistentes en las cosas de Dios, son los que logran tomar las bendiciones que Dios tiene para un pueblo. Y ese mundo es agresivo, dice, el reino de los cielos sufre violencia y ese mundo, una de las maneras de operar en medio de los seres humanos es a través de los objetos. Es una manera de ellos moverse a través de los seres humanos, los objetos que tienen relación especialmente con lo que tiene que ver con la brujería, la santería, el satanismo, el ocultismo, etcétera. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esos objetos que nosotros compramos o que finalmente nos han regalado, porque esa clase de cosas que llegan a nuestro hogar pueden afectar de una manera dramática el ambiente familiar, pueden traer ruina, pueden traer accidentes, pueden traer enfermedad. Y yo quiero mostrarte algo que está en el libro de Josué. Vamos a mirar allí Josué, en el capítulo 7. El Señor les había declarado a ellos que ellos iban a entrar a la tierra prometida y la primera ciudad que ellos van a tomar es la ciudad de Jericó, una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad con centros religiosos, de prostitución religiosa. Eran lugares que cumplían esas dos funciones. Una, para invocar demonios, para invocar espíritus, para invocar diversos dioses, pero también habían sacerdotisas que prestaban ese servicio de prostitución. Los hombres iban, tenían esta práctica pecaminosa en el área sexual, pero a través de ella también era una manera de ellos supuestamente conectarse con fuerzas espirituales que les iban a traer prosperidad o que los iban a sí, hacer que sus negocios fueran mejor o que la tierra fuera fertilizada. Recuerda que muchos de los demonios a los que ellos adoraban pedían sacrificios de sangre
sacrificios de niños, como es el caso de dioses como Moloch o Chemos, a los cuales la gente sacrificaba sus bebés, derramando su sangre delante de ellos o quemándolos en su presencia. Pero también otra forma de adoración era a través de las perversiones sexuales. Esa clase de diosas que habían en esa época, diosas de la fertilidad o dioses que supuestamente eran de la fertilidad, ellos pedían esa clase de consagración a través de las perversiones sexuales. Así que ellos solían ir a esos templos a celebrar esos cultos acompañados de orgías, pecados sexuales, o en algunas ocasiones los celebraban en jardines escogidos para eso, lugares a campo abierto, escogidos especialmente para tener esa forma de consagración a esos demonios, a esos espíritus inmundos. Jericó era un lugar así, un lugar de mucha idolatría, y tenían incluido esta clase de adoración, templos idolátricos con prostitución también. Entonces, cuando el Señor les encomienda a ellos entrar allá en Jericó, les dice que toda esa ciudad, todo lo que había allá, iba a ser considerado como anatema, algo que era maldito. Todo allá estaba impregnado de brujería, estaba impregnado de pecados sexuales, estaba impregnado de toda esa adoración a los demonios. Por eso el Señor dice, entren, destruyan todo, solamente iban a apartar el bronce, la plata, el oro y las cosas que eran útiles para ellos en cuanto al templo de Dios, que podían servir en el templo de Dios. De resto todo tenía que ser destruido. Y uno de los personajes que entró allá a Jericó con Josué fue un señor que se llamaba Acán. Y este señor tomó de las cosas que no se podían tomar. Dice allí en el versículo 1, declara, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ellos tenían muchas batallas que librar a partir de este momento. Esta es la primera, pues al entrar especialmente allí a la tierra de Canaán, es la primera ciudad que ellos van a tomar, pero las siguientes ciudades donde ellos tenían que ir no iban a poder conquistarlas hasta que no resolvieran este asunto. Porque el hecho de que Acán no hubiera tomado de las cosas que Dios dijo que no se podían tomar, hacía que ellos como nación entraran en una gran maldición. De manera que a partir de ese momento no iban a poder hacer frente a sus enemigos por la maldición que estaba pesando sobre ellos. El Señor les declara allí en el versículo 11 diciendo, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Qué tremendo que el pecado de un hombre esté afectando el bienestar de toda una nación, el bienestar de todo un pueblo. A veces nosotros pensamos que como que los pecados nuestros son demasiado personales. Es mi pecado, a ti no te importa, a ti no te incumbe lo que yo haga, déjame con lo mío. Pero mira, nosotros normalmente tenemos una familia. Nuestros pecados no solo son nuestros, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras faltas afectan a nuestros seres queridos. Las maldiciones que pesen sobre nosotros van a afectar el ámbito familiar, van a afectar el ámbito económico, y toda una familia va a resultar perjudicada. Aún como nosotros, como congregación, en este caso la congregación cristiana de Manizales, tiene muchos miembros, cada congregación tiene muchos miembros, y uno podría pensar, mis pecados son personales, no afectan para nada al pueblo, pero sí afecta al pueblo, porque la Escritura declara que nosotros no somos como ruedas sueltas, tuercas sueltas, sino que hacemos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que finalmente mis pecados no solo me afectan a mi familia, sino que también afectan al cuerpo de Cristo. Y aún como ciudad, como ciudadano de esta ciudad, también estoy afectando el mover espiritual para una ciudad. Mis pecados y tus pecados afectan el ámbito espiritual de la ciudad de Manizales. Estamos hablando específicamente del lugar donde el Señor nos ha puesto.
Cuando nosotros vemos casos como el de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta de que cuando los ángeles fueron a Sodoma para sacar a Lot de allí, los moradores de esa ciudad, específicamente los hombres, rodearon la casa de Lot y le pidieron que sacara a los ángeles porque ellos querían conocerlos. En la versión declara que ellos querían era violarlos, violarlos. Y dice que todos los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, estaban implicados en ese acto. Desde el menor hasta el mayor, todos eran homosexuales y querían coger a estos ángeles para violarlos. Y nos damos cuenta que el Señor destruyó Sodoma, Gomorra, Abna, Seboín. ¿Sí? O sea, fueron ciudades destruidas por el pecado, no de uno solo, sino que todos empezaron a concertarse en esta maldad, de manera que se hizo tan insoportable la maldad de todos los seres que vivían allí, que el Señor tuvo que destruir esas 4 ciudades. Así que no pensemos que yo hago mal y que eso no va a afectar mi ciudad. Por supuesto que afecta a mi ciudad. Si todos queremos cuidar nuestra tierra, queremos las bendiciones del Señor, si como ciudad queremos ser visitados por Dios, creo que todos debemos entrar en armonía con el pensamiento de Dios. Porque si todos nos dedicamos a hacer lo que es malo y es perverso, vamos a afectar la economía de nuestra ciudad, vamos a afectar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, todo se va a ver afectado por el pecado de todos, ¿ves? O sea que sí es importante la manera como yo vivo delante del Señor. Acán pensó que él iba a esconder esto, que iba a buscar su propio bienestar y que nadie más iba a resultar afectado, pero el Señor dice, ustedes han tomado, han hurtado, han mentido, han guardado. No dice solo en singular como si fuera el pecado de una sola persona, sino que este pecado lo toma el Señor como el pecado de todo un pueblo. Hasta que Acán no renunciara a su maldad, el pueblo no iba a poder avanzar para conquistar la tierra que el Señor les había entregado. Y finalmente, al leer el capítulo completo, nos damos cuenta que al descubrir quién era el causante, porque ellos sufrieron una derrota al intentar conquistar una ciudad, y ahí es cuando empiezan a investigar por causa de quién ellos habían sufrido esa derrota. Encontraron que el responsable era Acán, y fueron por lo que él había escondido debajo de su tienda, y declara, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Es una escena muy dramática, un poco difícil de entender en nuestros corazones, porque pues nosotros vemos muy aterrador el hecho de que un hombre hubiera muerto, pero que también su familia hubiera muerto, y que hubieran terminado de esta manera. ¿Por qué la familia se vio involucrada? Porque ellos no sacaron a la luz el pecado de Acán. Ellos no lo demandaron, sabían la orden que Dios había declarado de que no se podía tomar nada que fuera de Jericó, porque todo allí estaba totalmente contaminado, cosas consagradas al ocultismo, cosas consagradas a la brujería, consagradas a sus demonios. Entonces todo tenía que ser quemado, y su familia lo sabía también. Mira que aunque sean nuestros hijos, aunque sea una esposa, un esposo, nosotros no podemos estar respaldando el pecado de nadie. Si mi esposa miente, si el esposo tuyo miente, si tus hijos mienten, tú no puedes estar mintiendo junto con ellos. Tú tienes que ser una lámpara en tu casa, una voz de exhortación que los invita
no a seguir en sus prácticas pecaminosas, sino a abandonar su pecado. En este caso, no se registra que su familia hubiera hecho una demanda de este pecado, que lo hubiera exhortado o que hubiera venido a Josué a decirle, mira, Acán tomó estas cosas. Antes de que entremos en una gran maldición, queremos que tú lo sepas. Ninguno absolutamente dijo nada, todos guardaron silencio, todos se hicieron culpables con Acán. Cuando ya es descubierto el objeto de maldición, entonces la bendición sigue corriendo y finalmente ellos siguieron conquistando las ciudades que el Señor había destinado para que fueran conquistadas. Entonces mira qué tremendo es que Él trajo estos objetos a su tienda y finalmente trajo también una maldición sobre su casa. Así que debemos tener cuidado con cosas que llevemos a nuestro hogar, cosas que fueron consagradas a los demonios, cosas que fueron rezadas y que al llevarlos a nuestro hogar, como te dije hace un rato, pueden provocar desastre económico. Hay cosas que cuando llegan a la casa empezamos a tener pérdidas económicas, empiezan a haber enfermedades en medio de nuestros hijos. Nosotros tenemos un testimonio frente a esto cuando mi hija Luisa, que ahora tiene 24 años, cuando estaba muy pequeña, 2, 3 años, le compramos unos zapatos y el día que se los pusimos, ese día ella le dio una alergia en los pies. Y pues pensamos que de pronto era algún componente de, bueno, del material con que estaban hechos, no sabíamos en ese momento. Pero en la noche, cuando yo empiezo a orar, pidiéndole al Señor, cubre mi casa, cubre mi hogar, Señor, y empecé a orar específicamente por Luisa, que el Señor le sanara su pie porque le dio una alergia muy fuerte. Y el Señor me puso en el corazón mirar esos zapatos. Y extrañamente cuando yo cojo el zapato y le miro la suela, me doy cuenta que en la suela venía impreso un demonio. Y me pareció extraño de que pues un calzado para un niño tenga impreso en la suela un demonio, un ser ahí con cachos y todo eso. Y yo dije, me parece extrañísimo esto, ¿por qué un demonio impreso en el calzado de un niño? Finalmente oré por esos zapatos, pues realmente los botamos porque pues cómo vamos a dejar una cosa de esas en la casa, y esa alergia desapareció del pie de ella. Entonces son cosas que uno dice, no podemos, a veces la gente dice, no podemos ser extremistas, pero ¿qué prefieres? Unos tenis con un demonio en tu casa, pero el pie de tu hijo lleno de una alergia, o quieres que tu familia esté sana? El mundo del espíritu es real, se mueve en medio de nosotros y utiliza toda esta clase de cosas, objetos, cosas que tienen que ver con la adivinación y la gorería para traer maldición sobre los hogares. Yo te voy a dar una lista de cosas que no deberías tener en tu casa. Entonces, cuando traemos estos objetos, estas cosas que son malditas a nuestro hogar, ¿qué puede empezar a suceder en una familia? Tú puedes empezar a escuchar ruidos extraños. Puedes empezar a oír cosas en la noche, cosas que se arrastran, sonidos de canicas, cosas que están sonidos en otra habitación. Son cosas que se pueden empezar a despertar en ese momento en tu hogar. Ruidos extraños. También se pueden empezar a perder cosas que tú sabes que las dejaste encima del nochero, del comedor, y cuando vas por ellas ya no están. Y que finalmente algunas aparecen en lugares donde uno dice, ¿qué está haciendo este objeto aquí? Nunca lo he puesto aquí, o finalmente nunca aparecen. También empiezas a sentir olores extraños. Normalmente son olores como a muerto, olores de muerte, como cuando la carne se está descomponiendo. Empiezas a sentir olores extraños en tu hogar, y en algunas ocasiones también presencia de moscas de una manera exagerada. Obvio que las moscas aparecen en la casa de vez en cuando, pero cuando hay una presencia demoníaca, la cantidad es asombrosa. En alguna ocasión llamaron a mi casa como a las 11 de la noche diciéndome,
es extraño lo que está pasando en mi casa está invadida de moscas. Yo le pregunté a la persona, sientes olores raros, hay un animal muerto, tal vez una cañería, no sé, decía absolutamente nada de eso, pero mi casa está llena de moscas, que si podía ir a orar allá, pues salí de mi casa a ese lugar y mi asombro cuando llegó a ese lugar, nunca había visto tantas moscas en una casa, el techo lleno de moscas, las paredes llenas de moscas, el piso lleno de moscas, moscas gigantes. Había una opresión demoníaca en ese lugar y no era solo en la parte de la sala, en las habitaciones, toda la casa estaba llena, saturada de moscas, por una opresión demoníaca que había en ese lugar. No es lo mismo que entre una mosca, a que entren muchas moscas. En serio, si tú ves esa escena, era asombroso ver tantas moscas concentradas en un solo lugar. Entonces, el percibir esos olores, la presencia de, por ejemplo, en este caso, como yo te digo, de estas moscas, también cosas que se prenden y se apagan, electrodomésticos que muchos de ellos aún pueden estar desconectados, pero que en un momento determinado se prenden o se apagan. Hay una opresión demoníaca en ese lugar cuando estas cosas empiezan a suceder, aún cosas que se mueven de su lugar, ruidos en las paredes como que arañan, que golpean, diferentes cosas. También se pueden empezar a dañar los electrodomésticos, cosas que estaban relativamente nuevas, pero que empiezan a haber una pérdida económica, cosas que se empiezan a quemarse de una manera rara, accidentes, cosas que de un momento a otro le puede provocar un incendio o cosas que se me caen de las manos, cosas valiosas y cosas costosas. Empiezo a tener pérdidas económicas, accidentes, personas que se ruedan, que son las caídas más absurdas. Hay madres que dicen, el niño venía normal y sufrió una caída que fue absurda, como si una fuerza extraña lo empujara, lo tirara hacia adelante. Y normalmente en esos accidentes los niños sufren, se cortan, se rompen huesos, son accidentes que son fatales, fatales, que uno dice, no era para tanto, esa caída no era para que se hubiera hecho tanto daño, pero es como si una fuerza, o es una fuerza demoníaca que literalmente coge a la persona y la estrella contra una pared, la estrella contra el filo de una cama. Bueno, aún puede ser que una opresión demoníaca use a alguno de los niños que están en la casa para que empuje a otro y le haga daño. Enfermedades extrañas que no son normales, enfermedades mentales, la persona empieza a estar en mucha preocupación, a tener pensamientos suicidas, empieza a estar en mucha angustia, en sentimientos de depresión, con deseos de suicidio, empieza a ver sombras, la mente a jugarle una mala pasada, a traer también esquizofrenia, como te decía hace un momento, a causar daños físicos y algunas apariciones, ¿sí? Como que tú sientes que algo se movió de un lugar a otro, como que una sombra pasó por ahí o alguien cruzó de una habitación a otra y tú sabes que estás solo en tu casa, que no hay nadie más, sin embargo, tienes la sensación de que alguien cruzó en ese momento o de que entró alguien a tu casa, sientes que abrieron la puerta, entraron, tú piensas que es tu esposo, tus hijos, pero cuando vas a ver todo está normal, no entró absolutamente nadie físicamente hablando, pero tú percibiste todo ese mover. Si tú sientes que eso está sucediendo, entonces es porque hay una opresión espiritual en tu casa y tienes que tener cuidado. Puede ser porque haya un mover de brujería en contra tuya o puede ser que esté sucediendo lo que acabamos de mencionar, que llevaste a tu casa un objeto, compraste algo, te regalaron algo que viene con esa opresión espiritual. Entonces, ¿qué cosas puede traer opresiones espirituales a tu casa? Libros de brujería, de magia, libros que tienen que ver con poder mental, libros que tienen que ver con la lectura del horóscopo.
Ya te lo he dicho varias veces. Recuerda que los hijos de Dios no tenemos un signo zodiacal. Tú no eres ni Capricornio, ni Sagitario, ni Cáncer, ni Piscis, ni nada de eso. Esas son cosas que se inventaron los adivinos, los brujos de esta tierra. El signo que tú y yo tenemos es el signo de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Nuestro carácter tiene que tiene que manifestarse como el carácter de Jesucristo. ¿Sí? Porque lo que hacen esos signos es encerrar, encasillar a una persona en un mover determinado, en un carácter determinado. Entonces hay gente que dice, es que yo soy muy mal geniado, o yo soy brusco, yo digo las cosas así bruscas y yo atropello a todo el mundo porque es que yo soy, no sé, escorpión. Yo soy escorpión, yo soy de esos que a todos les entierra el aguijón, ¿sí? Entonces, el Señor no te va a respaldar en esa teoría, porque Dios te ha llamado a que tú seas como su Hijo Jesucristo, a que tu carácter sea cambiado, a que tu vida sea transformada hasta que llegues a parecerte a Jesús sobre esta tierra. Entonces, los libros que tienen que ver con el horóscopo, libros que tienen que ver con la adivinación, aún con el satanismo. Hay antepasados, de pronto un familiar que tuvo prácticas de ocultismo y tuvo esos libros traen una gran opresión sobre una familia. También lo que tiene que ver con las cartas, con los juegos, con la numerología y los libros que tienen que ver con la Gnosis. Tuve la oportunidad de hace muchos años de estar más o menos como 2 o 3 años practicando la Gnosis. Es un enredo tremendo, es algo que lleva a la persona como a pensar que a través de su fuerza, de su poder, puede alcanzar grandes cosas. Así la Escritura no lo declara. La Biblia dice, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. La persona que sale adelante, que progresa en su vida, no lo hace por su gran poder mental o porque hizo ejercicios de meditación, ejercicios de voz y todas esas cosas. No logra salir adelante por eso. Sale adelante porque el Señor lo está bendiciendo, porque el Señor lo está prosperando, porque el hombre sin Dios es completamente inútil, como dice la Escritura, como una rama que se desprende del árbol, que se seca y no sirve más para nada, sino para ser echada en el fuego. Los objetos para establecer comunión con los demonios. Recuerda que se utiliza la tabla Ouija, a veces utilizan las tijeras, utilizan cartas de adivinación y cosas como esta, el proceso de lo de las velas, los riegos, los saumerios y todo esto que se utiliza en los lugares de adivinación para entablar una relación con un demonio, con un espíritu inmundo, o algunos que dicen que tienen conexión con los muertos, que entre otras, recuerda que en algún momento mencionamos en Lucas capítulo 16, donde menciona la historia del rico y Lázaro, donde dice que una persona que muere va a un lugar de tormento o a un lugar de descanso y de allí no pueden regresar. De allí no pueden regresar. Los demonios suplantan esas identidades y le hacen pensar a la gente que sí, que realmente están estableciendo una comunión con sus seres queridos. No es verdad. Son demonios que vienen a suplantar estas identidades. También tenemos amuletos, cosas que las personas utilizan para la buena suerte, como son, medallas, la sábila. Mucha gente coloca una mata de sábila detrás de la puerta para que le traiga buena suerte. Realmente la sábila es muy buena, pero para el organismo, recuerda, la puedes consumir y te va a traer mucho bienestar a tu estómago, pero de ahí a que traiga buena suerte, absolutamente no. La herradura, hay personas que aunque no tienen caballos, normalmente tienen 2 y 3 herraduras detrás de la puerta, supuestamente para que le traiga buena suerte. Tienes que sacarla de tu casa, es un objeto que si se tiene con ese propósito de buena suerte, de un símbolo de agorería, te está trayendo mucha maldición. La pata del conejo, muchas personas consiguen la patica del conejo y la cuelgan en sus llaveros para ser prosperados. Es un objeto de maldición. En algunas casas tienen elefantes, esculturas de elefantes. Normalmente venden 3 elefanticos, van ahí seguido, el grande, el pequeño y el otro más pequeño. Y el elefante es tenido como un símbolo de
agorería, de buena suerte, en medio de la cultura hindú. Entonces, esta parte del mundo ha adoptado todas esas costumbres paganas, todos esos símbolos de adoración, de idolatría, de buena suerte. En algunas partes también colocan un gatico que parece decirle venga, no sé si dice venga o váyase, una de las dos, ¿cierto? Pero el Señor no es así como estableció la bendición para nosotros. Tú debes hacer las cosas correctas, debes ser honesto en tus negocios, sé fiel con el Señor en lo que tiene que ver con tus finanzas, trata bien a tu gente, trata bien a tus empleados, bendice a las personas y el Señor te va a traer gran prosperidad. Tú no tienes que poner un gatico ahí a que saque la gente o la llame o eso, no. La gente no quiere tener contacto con un gato. Cuando yo voy a comprar algo, me interesa la buena atención, la calidad del producto y que tenga un buen precio. Realmente el gatico no me interesa. Me interesa es que el lugar como tal sea un lugar de bendición, donde pueda encontrar lo que necesito, de buena calidad y a buen precio y un buen trato. Eso es lo que nos llama la atención de los lugares a donde vamos. Así que no son los gaticos de la buena suerte. También las opresiones espirituales pueden venir a través de cuadros de demonios, cuadros de ángeles, deidades hindúes. ¿Sí? Hay cuadros de mujeres que tienen 4, 5, 6 brazos o que tienen varios ojos en la frente o un solo ojo, seres totalmente extraños, deformes. Algunos tienen cuadros de un personaje que lo llaman Buda, un poco robusto. Algunos tienen la escultura que le soban la barriguita para que les traiga buena suerte, ¿sí? Para que les traiga buena suerte. Dice cosas totalmente absurdas, figuras religiosas o dioses egipcios. Recuerda que en Egipto tenían muchísimas deidades, la mayoría de ellas combinadas, figura hombre, figura animal o algunas figuras que son como un híbrido que tú realmente no sabes qué es, como el caso de un personaje, creo que se llama Sobek, que el rostro, la cara es cuerpo de hombre y la cabeza no se sabe si es un oso hormiguero, si es como un chacal, si es como, bueno, es extraño. Tenían dioses con cuerpo de mujer, cabeza de rana y todas estas cosas que a veces en las casas las tienen como cultura, pero realmente no lo tomó Egipto como cultura, sino como dioses, como deidades a los cuales les rendían culto. Y muchas de estas figuras pueden traer opresiones espirituales a un hogar o crear un ambiente de tanto adormecimiento a nivel espiritual que las personas no son capaces de conectar con el Señor en oración. El corazón es incrédulo, el corazón es como duro, la palabra de Dios no haya cabida en esas mentes, en esas almas, porque esos objetos crean como una cobertura demoníaca alrededor de los pensamientos de las personas que los poseen. De manera que la palabra se hace infructuosa en esos corazones. Así que salte de estas cosas, saca estas cosas de tu casa. Aquí en Deuteronomio lo acabamos de leer, no traigas esos objetos a tu hogar para que no maldigas tu casa, ¿sí? Hay objetos que aunque parecen de cultura, traen mucha maldición y fueron utilizados como deidades, personajes a los cuales la gente les rindió culto, a los cuales muchos aún sacrificaron sus hijos, personajes a los cuales le rindieron derramamiento de sangre. También tenemos los escapularios, los cristales, las medallas religiosas. En la enseñanza anterior te mencionaba un personaje que se llama San Benito, le dicen San Benito, que lo meten en un escapulario, en una tulita verde, lo llaman el escapulario verde, y que las damas usan entre el brasier. A este personaje San Benito le encanta vivir entre los brasieres, porque ahí es donde las mujeres lo llevan, ¿cierto? Imagínate ya la procedencia y el lugar donde le gusta habitar a este personaje. Son cosas que maldicen la gente. Entonces, nosotros no dependemos de esto para la buena suerte. Tal vez más adelante podamos tener una enseñanza. Si realmente quieres ser bendecido y prosperado por el Señor, podemos ver las pautas bíblicas para que tus finanzas
puedan salir al flote, para que pueda ser bendecido económicamente. También tenemos el tema de los videos. Entre los videos podemos encontrar películas de terror, películas de ocultismo, podemos encontrar videos de derramamientos de sangre, de personas lacerándose, personas cortándose. Hace varios años escuchaba el testimonio de un joven que tenía mucho miedo a la oscuridad. Para él era muy difícil dormir con la luz apagada, siempre dormía con la luz encendida. Y una noche él quiere salir de su situación, ha venido buscando al Señor, y una noche se va la luz en el barrio donde él estaba, queda totalmente en tinieblas, y aparte de eso empieza a tronar. Imagínate el escenario para este personaje. Tiene terror a las tinieblas, a la oscuridad, y aparte de eso empieza a tronar. Y él está casi que petrificado, casi que no se puede mover, está sudando del miedo porque por todo lo que está sucediendo en ese momento. Pero mientras está tronando, la habitación de él se ilumina, especialmente en una esquina donde él es consciente que en esa repisa tiene unos videos, y los videos que él solía tener ahí son los videos de un personaje de lucha libre. Y ese señor de lucha libre se hace llamar, no sé si todavía se hace llamar, realmente desconozco el tema, pero este señor se hace llamar el Sepulturero. Y en cada video que él grababa con sus luchas, con sus peleas, coloca una introducción, y la introducción es como una exaltación a las tinieblas. Y entonces él empieza declarando que, o la voz que aparece ahí empieza a decir que cuando aparece la noche en la densidad de las tinieblas, y empieza a describir todo lo que pasa en medio de las tinieblas, y el Señor a él le hace consciente de que durante muchos años él ha estado viendo esos videos, y que el terror que él tenía a la oscuridad y a las tinieblas le había sido infundido por lo que este personaje declaraba de las tinieblas en esos videos. Cada vez que empezaba a oscurecer en su corazón, en su inconsciente, se hace presente ese miedo que él había tomado de todos esos videos. O sea, cada vez que caía la noche, él estaba esperando lo peor de la noche. ¿Por qué? Porque ese video empieza a ser una descripción de todo lo que pasaba en el mundo de las tinieblas. Porque él dice, cuando viene la noche, cuando están las tinieblas, y empieza a dar una descripción de esto. Y ese muchacho no sabía que el pánico que le tenía a las tinieblas tenía que ver con todos esos videos. ¿Qué tuvo que hacer? Sacar todo eso de su cuarto, destruirlo, y nuevamente volvió paz a su corazón, y es una persona que ahora puede dormir con la luz apagada. Imagínate cómo el diablo a través de estas cosas infunde temor, infunde terror, crea fortalezas mentales, te frustra para vivir tu vida, como que te incapacita en muchas áreas. En este caso, en ese hombre fue a través de estos videos. También ten cuidado con los afiches. Hay afiches de grupos satánicos, algunos de música pesada, de metal, de todos estos grupos que finalmente hacen cantidad de símbolos demoníacos con sus dedos, con sus expresiones, con su lengua, y son hombres, grupos que fueron consagrados al demonio, acompañado de sacrificios humanos, de derramamiento de sangre, que vendieron su alma al diablo, y que muchas personas los tienen en su cuarto y les rinden como homenaje, los admiran, ¿sí? Pero esos afiches pueden traer opresión demoníaca, endurecer el corazón y ser como el inicio al ocultismo. Incitan a las personas a buscar a las tinieblas, a exaltar las tinieblas, a tener comunión con los demonios, y aún a llegar a pensar que los demonios les pueden hacer bien, como que los demonios los protegen y esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, la escritura declara que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo no te quiere hacer bien. El diablo nunca, siquiera por la cabeza, se le pasa a hacerle bien a una persona. No, el diablo es destructor, totalmente destructor. Nos lo muestra la escritura desde Génesis
hasta Apocalipsis. No te hagas amigo de los demonios y pensando que ellos te protegen o te hacen bien. El diablo la cobra y cara. Todo favor que hace, la cobra y cara. A costo del alma de una persona son los favores de Satanás. También a través de la música, música donde se rinde culto al diablo, donde se rinde culto a la sensualidad, a la perversión, a la muerte, al suicidio, a la rebeldía. Cuando yo era joven, eso fue ayer que yo era joven, solía escuchar un grupo que se llamaba Ángeles del Infierno. Y la música de ellos, especialmente las letras de algunas canciones, contradicen abiertamente la palabra de Dios y muestran a Dios como un Dios cruel. Ellos tienen una canción que creo que se llama Hijos de Caín, donde exalta a Caín y hace un menosprecio grande por haber obedecido al Señor al ofrecer sacrificios delante de Dios. Muestran a Abel como un cobarde, como un rendido ante Dios, como un hombre fusilánime, pero exaltan la maldad y este homicidio lo exaltan en sus canciones. Entonces son personajes que nos invitan a aborrecer a Dios, a aborrecer lo santo y a exaltar el mundo de las tinieblas. Hoy por hoy la mayoría de música es totalmente sensual, y si no es sensual es depresiva, invita al suicidio. Muchos grupos en el mundo entero ahora hablan abiertamente del suicidio e invitan a los jóvenes a suicidarse, y muchos de esos cantantes ya lo han hecho. Entonces, mira lo tremendo de tener estas cosas en la casa. Por eso es que muchas veces nuestros hijos, bueno, los míos, gracias al Señor, no, pero en muchas familias los hijos empiezan a tener pensamientos suicidas, empiezan a estar depresivos. Ahora les diagnostican enfermedades diversas, ¿sí? Pero muchas de estas enfermedades, como lo decíamos al principio, mentales, pueden venir por estar mirando estos videos, por estar viendo estas películas a través de la música. Porque ahí a través de ellos se mueve una fuerza destructiva, una fuerza demoníaca que entra a la mente y la perturba, la envenena. Es como un cáncer en los pensamientos. Entonces, ten cuidado con esto. También con las esculturas. Hay esculturas que traen de lugares donde hay una invocación abierta a Satanás. Colombia, lastimosamente, tiene un lugar donde se invoca abiertamente al diablo, y es allí en Río Sucio, donde se rinde cada año un culto al demonio, donde se le hace una fiesta, donde las personas vienen y le piden hacer milagros, donde damas solteras le piden marido, y la manera de hacerlo es acercándose a esta figura demoníaca y tocándole los genitales, porque los hacen con unos genitales exagerados. Es un culto, es una cosa tan impresionante en las fiestas que se celebran allí. Las personas son embriagadas, esas jovencitas son tiradas en las calles, ebrias, drogadas. En esas fiestas tú encuentras a las personas teniendo sexo debajo de los árboles, debajo de unas escalas, en todo lugar. Ese municipio se vuelve un desastre, un verdadero desastre. Qué terrible es que nosotros como país tengamos esta maldición. Muy pocos países en el mundo lo hacen. Colombia tiene esta adoración abierta a Satanás. Así que traer cosas de Río Sucio para ponerlas en mi casa, imagínate, después de haberlas consagrado en medio de un ritual tan pagano, tan demoníaco, una cosa tan impresionante, para ir a traer estas esculturas a mi casa, jamás. Jamás, porque van a traer un toque de ocultismo, de paganismo, de destrucción, de perversión sexual. Así muchos lugares que son lugares idolátricos, lugares donde la gente normalmente tiene como esa conexión con demonios. No traigas nada de esos lugares a tu casa, porque van a maldecir tu hogar. Hay otros lugares como son Haití, muchas zonas costeras. Lastimosamente en las zonas costeras hay demasiada brujería, mucha brujería, mucho ocultismo.
También ten cuidado con películas que tienen ese corte de pornografía y esas películas que estimulan al erotismo, películas de terror, de todas estas cosas tú tienes que salirte porque es una escuela de brujería la que tienes ahí. Em, figuras, figuras de demonios, figuras de espíritus malignos, de duendes, todos estos personajes que cuando tú los traes a tu casa pueden provocar lo que mencionamos al principio, enfermedades, contienda entre los miembros de la familia, pérdidas económicas, accidentes. ¿Sí? Nosotros a través de estos años hemos ministrado hogares y casas, lugares donde realmente han habido unas maldiciones bien concentradas que hacen que todos en ese hogar empiecen a perder la paz o empiecen a perder también sus bienes económicos. Y ten cuidado también con los juguetes, con lo que le estás dando a tus hijos. En este tiempo están saliendo unos juguetes bien perversos. Están sacando unas muñecas que justo el botoncito que le activa los sonidos lo tiene en la parte que corresponde a la vagina. Y los sonidos que produce la muñeca son de asombro, pero luego de placer. No son muñecos para niños, son muñecos para gente perversa, son muñecos que estimulan a la perversión sexual, que estimulan a los niños y a una familia a aceptar la manipulación, la violación, el destruirlos a través de estar estorbándoles en el área sexual. Pon mucho cuidado. Los juguetes bélicos, los juguetes de monstruos, los juguetes de demonios, los juguetes que tienen señales en sus manos que son señales demoníacas. ¿Tú para qué le vas a dar eso a tus hijos? Porque tú quieres destruir tu generación. Mira que poco a poco los juguetes ya han alcanzado unos niveles de maldad impresionante. Todo tiene que ver con demonios, con brujería, con ocultismo, con perversión sexual. Muy diferente a los juguetes de nuestra época. Canicas, trompos, el yoyo, la hula hula, no eran juguetes que lo incitaran a uno a la perversión sexual. Uno se divertía, hacía ejercicio, ¿sí? La rueda, bueno, todas esas cosas. Hoy no. Hoy todo lo que sacan tiene que ver con sensualidad, con perversión sexual, con brujería, con demonios, con ocultismo. Así que, por favor, padres, cuidemos nuestras familias. Es la herencia que el Señor nos dio y la Escritura declara que son como saetas en las manos o en la aljaba del valiente. Tú puedes apuntar a tus hijos hacia una dirección correcta, enseñarles a ser de bendición para nuestra generación, enseñarles que ellos pueden hacer cosas grandes por nuestra ciudad. O tú puedes llevar a tu casa toda clase de inmundicia y destruirlos con cosas por entretenerlos. Tú puedes estar destruyendo tu familia. Quiero terminar esta enseñanza con un testimonio que escuché hace muchos años de un predicador que se llama Josué Irión. Josué Irión tiene una enseñanza que es muy viejita, pero aplica para este tiempo, que se llama ¿qué ven tus hijos en los Nintendos? Imagínate, esa palabra Nintendo ya pasó de moda, pero el video es muy enriquecedor. Él empieza a contar todo lo que está detrás de estos juegos, de estos videos, y él cuenta una experiencia, como en alguna ocasión él llega a una ciudad y lo hospeda una familia. Esa familia tenía una niña, una hija que ya venía enfermita de los pulmones, tenía un problema de asma, Bueno, ellos esa noche oraron por la bebé, él los estaba visitando, oraron por ella, pero esa noche él duerme en la habitación de la niña, era el único cuarto donde lo podían hospedar y entonces él duerme ahí en esa habitación. A la mañana siguiente, en el desayuno, él les dice, pasé muy mala noche. Todo el tiempo sentía que alguien me estaba observando y sentía que la opresión venía de un muñeco que ustedes tienen allá en la habitación. Y entonces, ¿pero cuál muñeco será? Y dice, sí, es uno ahí como peludito que tiene aquí como un copete. Y resulta que el muñeco era un muñeco en esa época de un personaje que fue muy famoso en medio de nosotros que se llamaba Alf. Y él veía ese muñeco que lo observaba toda la noche, toda la noche. Y entonces él les pregunta, ¿cuánto hace que tu hija está enferma? Y ellos le dicen, más o menos tanto tiempo. ¿Y cuánto hace que llegó ese muñeco a esta casa?
Y todos, para el asombro de todos, se dieron cuenta que la niña había empezado a enfermarse a partir del momento que llevaron ese muñeco de Al a la casa. La niña empezó a tener problemas respiratorios y todo eso. Cuando ellos establecen esta verdad, van al cuarto de la niña para sacar el muñeco de allí, con la sorpresa de que había desaparecido. Imagínate eso. Como ellos están desayunando, la niña todavía está muy pequeña para ir a tomar el muñeco. Cuando ellos van por el muñeco, no está, desapareció. Empezaron a buscarlo por toda la casa, no lo encontraban, no lo encontraban. Finalmente salieron a la parte del jardín y estaba escondido detrás de un árbol. Imagínate las cosas tremendas que pasan con el ocultismo. Está escondido detrás de un árbol, ellos están muy asombrados, están totalmente erizados, y eso es demoníaco. Cogieron el muñeco, encendieron una hoguera, pusieron el muñeco en la hoguera y el muñeco empezó a consumirse, y en la manera en que el muñeco se iba consumiendo, la niña empezaba a ser restaurada en su salud. Cuando el muñeco se consumió totalmente, la niña quedó totalmente sana. Imagínate, una enfermedad, un espíritu de enfermedad entró en esa casa a través de un muñeco, el muñeco de Alf. Entonces, yo sé que muchas personas son incrédulas, que nos tachan de exagerados, de religiosos, de extremistas, pero son cosas reales. Son cosas reales, están pasando en medio de nosotros. El hecho de que la gente no entienda lo que se mueve espiritualmente, que no conozca ese mundo como es de agresivo y de violento, no quiere decir que no exista. Es real, estas cosas pasan y yo sé que vamos a escuchar muchos testimonios de las personas que nos están viendo y que seguramente tal vez nos van a pedir que oremos por ustedes o que oremos por ese hogar, por esa casa, pero yo te pido, medita en esto, limpia tu hogar para que tu casa no esté bajo una maldición. Objetos que fueron heredados de los abuelos, de los antepasados. Conozco una familia que el padre de esa familia practica la brujería y recibió un anillo. Ese anillo lo recibió de su abuelo y su abuelo a la vez lo recibió de su abuelo, y así ha venido de generación en generación, y él ahora estaba buscando en medio de su familia a quien entregarle ese anillo. Imagínate entregarle un legado de brujería, de ocultismo. Y te digo, es una familia en tanta escasez económica, en tantos problemas económicos, porque la brujería trae mucha ruina, mucha pobreza, objetos malditos, cosas que fueron consagradas para el demonio. Tú no puedes tenerlas en tu casa. Así que te hago esta invitación, limpia tu casa, limpia tu casa. Esos objetos que te acabo de mencionar, que te acabo de describir a través de esta enseñanza, míralos, revisa bien, ora a Dios, pídele confirmación. Tú no tienes que ser de las personas que tragan entero, no, escúchame, pero luego ora, pídele a Dios, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que mi intención no es hacerte una persona ni fanática, ni meterte en un cuento extraño. Te estoy mencionando algo que pasa en medio de los hogares, que maldice las familias y que hace que entremos en ruina económica, en enfermedad, en caos total. Así que si esta enseñanza te puede aportar, pues ora, pídele a Dios que te revele para que puedas seguir estos consejos. Muchas y muchas bendiciones. Me alegra mucho que estés allí conectado mirando estas enseñanzas. Espero que estén sirviendo para tu vida. Compártelos con personas que tú crees que le puede llegar a ser de mucha bendición. Muchas gracias por orar por nosotros, por orar por la Congregación Cristiana de Manizales y por la iglesia en general en esta ciudad, y por bendecirnos a nosotros, los siervos de Dios, para que a través de tus oraciones el Señor nos capacite y nos dé la gracia delante de esta ciudad para seguir haciendo su labor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que Dios te bendiga, te prospere y te cubra con su bendición. Muchas y muchas bendiciones.